En esta presentación vamos a ver los métodos demostrativos. Estos métodos demostrativos nos servirán para demostrar la validez o invalidez de los argumentos deductivos. El método que vamos a ver es el método directo. ¿Cuál es el método directo? Suponemos que tenemos un razonamiento deductivo. Como sabemos, en su estructura lógica está formada por premisas, un relacionante y una conclusión. ¿En qué consiste el método? Dice, dejar de lado la conclusión como primer paso y como segundo paso aplicar a las premisas las leyes lógicas o las reglas de inferencia hasta obtener la conclusión. Miremos un ejemplo. Tomemos el ejemplo que vimos en la presentación anterior, el del cerrojo. Dado el razonamiento, si el cerrojo fue levantado desde el interior, entonces el ladrón pudo atravesar la puerta. Si el cerrojo fue levantado desde el interior, uno de los sirvientes se halla implicado en el delito. El cerrojo fue levantado desde adentro, luego el ladrón atravesó la puerta y uno de los sirvientes se halla implicado en el delito. Anteriormente habíamos identificado las proposiciones, las premisas y la conclusión de este argumento. Y habíamos planteado la estructura lógica del razonamiento, de esta forma. Bueno, vamos a comenzar a demostrar por el método directo el razonamiento anterior. Esta es la estructura lógica del razonamiento. Lo primero que tenemos que hacer es listar las premisas de la siguiente forma. Premisa 1, P implica Q, y entre corchetes vamos a indicar qué es una premisa. Paso 2, P implica R, premisa. Paso 3, P, premisa. Si observamos el paso 1 y el paso 3, el 1 y el 3, y teniendo en cuenta el modus ponendo ponens, cuya estructura lógica decía que dada una implicación de la forma P implica Q, si afirmamos el antecedente obtenemos la afirmación del consecuente y escribimos Q. Miremos ahora el 2 y el 3 y apliquemos el mismo modus. Obtenemos R. Entre corchete indicamos o fundamentamos de dónde provino R. De 4 y 5, de Q y R y la adjunción, obtenemos Q y R, que como observamos en la estructura lógica es la conclusión o lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, de esta forma queda demostrada la validez del razonamiento. Miremos otro ejemplo. Dado el siguiente razonamiento, si tú eres su hijo, él es tu padre. Él es tu padre. Entonces, tú eres su hijo. Extraemos la estructura lógica del razonamiento. Llamaremos P a la proposición tú eres su hijo, Q a la proposición él es tu padre. Luego, la estructura lógica va a estar formada por una premisa 1, formada por el condicional, si y la coma, o sea, si tú eres su hijo, él es su padre, lo podemos expresar simbólicamente como P implica Q. La segunda premisa, él es tu padre, que para nosotros es Q. Entonces, es el relacionante. La conclusión
Tú eres su hijo, P. Si observamos las premisas, no es posible aplicar a las premisas ninguna de las reglas de inferencia ni de las leyes lógicas que vimos hasta el momento. Por lo tanto, aparentemente, este razonamiento es no válido. ¿Cómo comprobamos que es no válido? Realizando la tabla de verdad a la estructura lógica expresada como un condicional. Si observan, en la tabla de verdad obtenemos que este condicional es una contingencia. Y como dijimos en la presentación anterior, para que un razonamiento o argumento deductivo sea válido, su tabla de verdad tiene que corresponder a una tautología. Miremos otro ejemplo. El cuadrado de un número par es par. Este razonamiento se puede expresar como: si A es par, entonces A al cuadrado es par. Podemos identificar en este razonamiento que es un condicional. Esta sería nuestra premisa o hipótesis y esta sería la conclusión o tesis. Es decir, vamos a demostrar que bajo la hipótesis de que A es un número par, vamos a demostrar que el cuadrado de ese número también es par. Demostración. Listamos primero la hipótesis, que en mi caso es A es par, y vamos a tratar de llegar a demostrar que A al cuadrado es par. Entonces, si A es par, seguramente A va a ser de la forma 2 por K con K que pertenecen a los enteros. Vamos a suponer que A es entero. ¿De dónde proviene esta conclusión, digamos? Y proviene por ser A par y de la definición de número par. ¿Qué tengo que demostrar? Que A al cuadrado es par. O sea, tengo que demostrar que A al cuadrado es de la forma también 2 por T con T que pertenece a los enteros. Continuemos la demostración. Como tercer paso, yo tengo en el segundo paso que A es igual a 2 por K. Y yo quiero demostrar que A al cuadrado es igual a un 2 por T. Entonces lo que me conviene hacer en el paso 2 es elevar al cuadrado ambos miembros. Y obtengo esto. A al cuadrado igual a 2K todo elevado al cuadrado. Con K un número entero. Proviene de 2, tomando potencia 2 en ambos miembros de la igualdad. Como cuarto paso, voy a utilizar las propiedades de la potenciación, la propiedad distributiva de la potenciación respecto de la multiplicación en enteros. Por eso obtengo que A al cuadrado es igual a 4K cuadrado con K que pertenece a los enteros. De 3 y propiedades de la potenciación en Z. 5. Yo sé, por propiedades de la factorización en Z, que yo a 4 lo puedo expresar como 2 por 2. ¿Sí? Y voy a utilizar la propiedad asociativa de la multiplicación en enteros y voy a expresar A al cuadrado como 2 por, paréntesis, 2 por K cuadrado, paréntesis. Es decir, asocié 2K cuadrado. Con K un número entero. Y ahora ya tiene la forma que nosotros buscamos. Observemos lo siguiente. K es un número entero. Si yo a un número entero lo elevo al cuadrado, obtengo otro número entero. Si lo multiplico por 2, sigue siendo un número entero. Por lo tanto, 2K al cuadrado es un número entero.
que le voy a llamar t. ¿Qué obtuve en 6? Que a al cuadrado es igual a 2 por t, donde t es justamente 2k al cuadrado, un número entero. Eso provino de 5 y lo que dije anteriormente, la propiedad de cerradura de la multiplicación en z. Cuando hablo de la propiedad de cerradura, significa que la operación multiplicación es cerrada en enteros, es decir, dados dos números enteros, la multiplicación entre ellos sigue siendo un número entero. ¿Y qué demostré en 6? Y llegué a encontrar que a al cuadrado es igual a 2 por t con t que pertenece a los enteros, que era lo que quería demostrar. ¿Y eso qué significa? Que a al cuadrado es par. Y aquí termina la demostración. He demostrado que el cuadrado de cualquier número par siempre es par.